Muy buenas tardes, tengan, estimados participantes de la Asociación Nacional de Café de Guatemala, básicamente con mujeres en café. Para nosotros es un gusto poder llegar esta tarde con un nuevo tema, un tema que estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi sobre límites máximos de residuos. Es un tema que viene a abarcar pues mucha de la información con la que hemos venido desarrollando el tema de plaguicidas, sus aplicaciones y su formulación. Agradeceré cualquier consulta, anotarla en el chat general para que nosotros al terminar la charla de capacitación le podamos dar lectura y así pues el ingeniero Rossi nos va a poder solucionar cualquier duda que podamos tener. Sean bienvenidos. Adelante, ingeniero Rossi. Muchas gracias. Gracias, Luis. Solo voy a proceder a apagar la cámara y voy a activar el puntero. Y es un gran gusto estar nuevamente con ustedes en esta capacitación. Y como ya Luis lo indicó, se refiere a límites máximos de residuos y es una medida o una información muy importante cuando se trabaja con plaguicidas, productos agroquímicos que tienen toxicidad, un efecto tóxico si no son usados de manera responsable y adecuada. Entonces vamos a trabajar el tema y ya como Luis lo indicó, si ustedes tienen consultas o tienen preguntas o comentarios, por favor, hagámoslos al final de la presentación y como siempre, vamos a tratar de contestar y de aclarar todas las dudas. Así es que para mí es un gran gusto el estar nuevamente con ustedes y compartir los conocimientos y la información que tenemos disponible en esta presentación. Vamos a empezar por definir unos conceptos que son importantes para entender el tema. Y el primero de ellos es recordarnos de lo que es un plaguicida. Ya sabemos que un plaguicida es una sustancia química que se utiliza o funciona sobre plagas y enfermedades específicamente de los vegetales, de las plantas, y sirven para prevenir estas enfermedades, para evitar que nuestros cultivos pues, se enfermen, para erradicar las enfermedades. O sea, esto ya sería una acción correctiva. Y otro aspecto, pues controlar las enfermedades. Esto va a significar que lo que queremos es hacerle un frente de control a las enfermedades que están o van a afectar a nuestro cultivo. Deben usarse en forma adecuada y responsable. Hoy voy a ponerme aquí con el cursor láser abajo de adecuada y responsable, o sea, de esa forma, para no causar daño o alteraciones en los alimentos. Si utilizamos un plaguicida o un insecticida que no es el adecuado para nuestro cultivo, pues vamos a causar un daño en el cultivo. Si usamos una concentración mayor a la recomendada, pues es posible que se produzcan alteraciones en los alimentos. O sea, al final, cuando cosechemos, cuando recojamos, cuando cortemos nuestro cultivo, pues vamos a tener una alteración en esos alimentos. Y recordar también que la mayoría de estas sustancias son fabricadas por el hombre, son sintetizadas. Entonces, por eso se les llama plaguicidas sintéticos. Eso quiere decir que se necesita una reacción química para obtener esas moléculas que son los ingredientes activos que van a actuar sobre las enfermedades, como ya dijimos, para hacer todas las funciones que acabamos de describir. Otro detalle importante es el registro. ¿Y qué es un registro? Hemos oído un montón sobre los registros y que el Ministerio de Agricultura y los registros y esto y el otro. Pues el registro es un proceso, un procedimiento que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, o sea, el MAGA. Y ese proceso
sirve para aprobar o rechazar un permiso a las empresas que venden los productos agroquímicos y la utilización de ese agroquímico, ya sea formulado o un ingrediente activo grado técnico en nuestro trabajo, en las aplicaciones que necesitamos hacer. Entonces, es el MAGA quien hace esta operación de registro y, como vamos a ver ahorita, se debe hacer una evaluación integral de datos científicos y de información técnica, de un montón de datos y de información técnica, en donde lo que se quiere es comprobar que el producto sea efectivo para el fin declarado. O sea, está definido que cierta molécula sirve para contrarrestar una plaga, entonces se va a verificar que eso es cierto, que eso en verdad es así. Luego, que no represente un riesgo para la salud humana, animal o para el ambiente. Y tengo que aclarar aquí que esto es así, o sea, no debe representar un riesgo si se usa en la manera adecuada, con las condiciones que ya hemos estado trabajando, en las aplicaciones correctas, que no haya derivas, etcétera, etcétera. O sea que tiene que ser una aplicación adecuada y calculada y correcta para que no haya un riesgo para la salud humana, animal o para el ambiente. Y entonces, aquí les puse una foto de cómo es la solicitud de registro del ingrediente activo. Este documento se llena cuidadosamente y se hace se le colocan un montón de apéndices o agregados o información complementaria a esta solicitud, y esta solicitud se lleva al MAGA y se hace todo el registro, y esto toma un montón de tiempo. O sea, el trámite, porque hay que hacer todos los análisis. Ustedes pueden entrar a la página del VISAR. La página del VISAR está en la página del MAGA, en donde pueden ir a ver cómo se hacen todos estos trámites, cómo se llenan los documentos. Ahí está muy bien definido. Entonces, además, como ya mencioné, a esa solicitud, ustedes tienen que adjuntar un montón de documentos. Y aquí, algunos de ellos se refieren al uso adecuado de las moléculas, o sea, cómo deben utilizarse esas moléculas. Luego, a la seguridad que hay que tomar en cuenta para el manejo adecuado de esas moléculas, el manejo adecuado y responsable, cómo debe hacerse las aplicaciones, cómo deben hacerse las formulaciones, cómo trabajar con las aplicaciones, perdón. Entonces, todos esos detalles también deben definirse y agregarse a esa solicitud. Luego, en sí, el manejo también tiene que ver en cuestiones del envasado, los envases, cómo deben colocarse, a qué temperatura deben ponerse en la bodega, en qué parte de la bodega deben de estar, cómo hay que hacer trasvases para hacer preparación de formulaciones, para hacer las aplicaciones directamente en la bomba, detalles también de qué hay que hacer con los envases ya vacíos, o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo. El almacenaje del producto, el almacenamiento del producto, cómo debe ponerse en la bodega, que hay que tener control con las fechas de vencimiento, con la vida útil del producto, cómo hay que hacer las rotaciones y todo lo relacionado con ese almacenaje o almacenamiento del producto. Luego, la composición también debe declararse, o sea, qué ingredientes activos están presentes en el producto químico, qué solventes están utilizando, qué coadyuvantes dentro de la gran gama de coadyuvantes que hay, qué concentraciones tienen cada uno de los componentes. Eso tiene que estar definido también. Y luego otro montón de datos, y todo esto lo que hace es convertirse en lo que se le conoce como un dossier, o sea, un grupo de documentos que amparan esa información que se va a presentar al Ministerio de Agricultura.
Y si el producto cumple con todos los requisitos que pide el MAGA, con todo lo que se estableció por ejemplo, en el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado, con todos que los panfletos estén adecuados, que los envases sean los correctos, que la formulación esté destinada a donde va, entonces, y solo entonces, el MAGA emite el registro. Es un trámite que puede tardar mucho tiempo. Hay situaciones en las cuales el MAGA exige aclaraciones, pide más documentos, o no está bien adjuntado un documento que no corresponde y hay que cambiarlo, y entonces hay que hacer toda esa serie de trámites. Y además, el registro es un número, y ese número es un número correspondiente e individual de ese producto, y este debe aparecer en las etiquetas de los productos. Si ustedes van a las etiquetas de los productos agroquímicos que venden nuevamente las empresas certificadas y registradas para hacerlo, las empresas responsables, si van a ver las etiquetas, estas deben tener el registro, el número de registro y el país en donde fue registrado. En el caso de Guatemala, pues debe aparecer Guatemala y el número de registro que se emitió. En las etiquetas ustedes van a ver que como estamos bajo el Reglamento Técnico Centroamericano y la Unión Centroamericana, pues también aparecen registros para el resto de países de Centroamérica, y en algunos casos también aparece República Dominicana y Belice, y también tienen un número de registro. Eso debe estar en la etiqueta. Con eso garantizamos entonces que el producto que estamos utilizando, que estamos comprando, que vamos a aplicar, es un producto que está el MAGA, y el MAGA tiene control y puede en cualquier momento ayudarnos. Vamos a pedir información, pues el MAGA también nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, ¿qué información necesitamos para hacer el registro? Solo para que ustedes vean ya claramente. Primero, las propiedades físico-químicas del material que estamos comprando, del ingrediente activo y de cómo se comporta ese material, la densidad, el pH, la viscosidad, la solubilidad, todo lo que tiene que ver con las propiedades en sí del producto que estamos comprando, o ya sea líquido o ya sea sólido, o ya sea gas. Los estudios toxicológicos, y estos son todos los estudios que se hacen en los laboratorios para medir qué efectos tienen esas moléculas sobre los seres vivos, que sirven para hacer correlaciones con los efectos que podrían tener en los humanos o en sí con otros seres vivos, como por ejemplo el ganado o ese tipo de animales. Estudios ecotoxicológicos, y esto tiene que ver un poco ya con el ambiente, pero integra a los seres vivos que están relacionados. Por ejemplo, el caso de los insectos, sobre todo los beneficiosos, si hay algún efecto, que por aplicar el producto químico hay algún cambio que vaya a afectar en sí al ecosistema. Estudios de destino ambiental. Y esto tiene que ver con lo que podría pasar con el agua, con el aire y con el suelo, o sea, todo lo que son emisiones o restos de los ingredientes activos o de las moléculas que estamos utilizando, cómo van a afectar el agua, si se van a filtrar y van a los mantos freáticos, si esto va a parar a los ríos, si hay evaporación y esto va al aire, si se filtra esto en el suelo y hay entre las escorrentías y las lixiviaciones, pues todo esto va a parar al suelo y eso va a causar algún daño en el suelo. También eso tiene que probarse. Ensayos de eficacia biológica. Y esto ya tiene que ver en sí con los efectos sobre los vegetales o las plantas que estamos tratando. Entonces, ¿cómo está esa eficacia? ¿Cómo demuestro yo con estos estudios esa eficacia? Ensayos y análisis de residuos, a lo que le llamamos LMR. Y aquí aparece ya entonces el término con el que estamos trabajando el día de hoy, o sea, límite máximo de residuos.
tanto material queda remanente en los productos vegetales que vamos a comercializar, por ejemplo, en la caña de azúcar, en el café, en tomates, en arveja, en fin, en cebada, en granos, en alimentos o piensos para animales. Entonces, tenemos que hacer todos esos estudios. Los datos sobre el etiquetado y los panfletos que van a adjuntar los productos que estamos comprando. Perdón, que estamos registrando. Y información confidencial referente a cada una de estas moléculas o del producto en sí, que solo tiene el MAGA y no se publica, o sea que es propiedad de las empresas, pero que el MAGA exige y que se archiva para tener toda la información en caso de algún problema o hay que tomar alguna acción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si sumamos toda esta información, cuando se presenta o se registra un documento, un producto químico, un agroquímico en Guatemala, hay necesidad de adjuntar todo esto. Así es que es un gran trámite lo que hay que hacer. ¿Cuál es la finalidad en sí del registro? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, primero, verificar que los productos, cuando se utilizan en forma correcta o recomendada, no vayan a producir esos efectos perjudiciales en consumidores, en agricultores y o terceros, o sea, en cualquiera. Eso es una de las finalidades del registro. Luego, verificar también que no produzcan efectos perjudiciales sobre el ambiente. Imagínense que se utiliza una molécula que es muy peligrosa y que va a causar daños muy serios porque se va a desplazar fácilmente en el aire porque se evapora rápidamente. Entonces, se va a revisar en el registro que esto no sea así para evitar que haya una deriva y se mueva un compuesto peligroso. También se debe verificar que sean eficaces de acuerdo a los usos a los que se destinan estos compuestos, estos productos. Entonces, tiene que haber una correlación entre lo que se aplica y cuánto tiempo debe permanecer aplicado el producto y qué efectos va a tener sobre las plagas o sobre los insectos o sobre los roedores o lo que estamos tratando de controlar, las malezas, por ejemplo. Y para tener control sobre el uso de agroquímicos en el país. Entonces, yo registro un producto para que también el MAGA pueda ver y monitorear en dónde se va a usar, cómo se va a usar, qué inventarios hay, con cuánta frecuencia se van a vender estos productos, quién los está distribuyendo, etcétera. O sea, tener todo un banco de datos que puede soportar en el caso de algún problema o tener referencias del producto que estamos utilizando. También es importante mencionar al Códex Alimentarios. Y cuando hablamos de residuos, los residuos, los que mejor lo definen o lo mejor lo tratan, son los representantes o esta organización que se llama Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es parte de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, y lo que hacen es controlar sobre los alimentos la inocuidad de los mismos, o sea, garantizar la seguridad para todos los consumidores y no solo en un país, sino que a nivel internacional. Un producto que sale de un país y va a ser exportado a otro país y es alimenticio, va a estar regulado o debe estar controlado bajo la normativa del Códex Alimentario. Es una serie de reglas y de documentos que tenemos que analizar para garantizar que los productos alimenticios son inocuos. Entonces, ellos definen los residuos como cualquier sustancia especificada presente en un alimento como consecuencia del uso de un plaguicida. Es, como ya dije, en alimentos, en productos agrícolas, o sea,
Puede ser no necesariamente un alimento, sino que puede ser un producto agrícola que vamos a comercializar, y en alimentos para animales. Entonces, el códex se circunscribe a alimentos, a productos agrícolas y alimentos para animales. Ellos se especializan entonces en la parte de alimentos. También establecen como residuos cualquier derivado de un plaguicida. ¿Y qué quiere decir eso de derivado de un plaguicida? Bueno, los productos de conversión. Cuando el plaguicida entra en contacto con la tierra, con el agua, está sujeto al sol, a la humedad, al metabolismo de las plantas, empieza un proceso de conversión. O sea, hay reacciones que hacen que estos productos cambien. Y se obtienen metabolitos. Los metabolitos son como ir rompiendo en pedacitos este producto que nosotros estamos utilizando, el plaguicida, se va quebrando, se va rompiendo, y entonces estos metabolitos tienen propiedades diferentes que el producto original. Y es posible que los metabolitos también sean problemáticos, por lo tanto hay que hacer el estudio de esos metabolitos. Por metabolitos también se puede determinar concentraciones de un plaguicida. O sea, yo puedo ir a buscar un metabolito en un alimento y ver entonces si está presente el metabolito y ver que la concentración del plaguicida fue muy alta o no fue la correcta. Impurezas consideradas de importancia toxicológica. O sea, puede ser que cuando se fabricó la molécula, pues también habían algunas impurezas, porque las moléculas no son 100% puras, hay una presencia de impurezas, y puede ser que alguna de ellas también sea toxicológicamente peligrosa, y entonces haya que controlarla. Y la concentración de los residuos normalmente se expresa en partes por millón, en partes por billón o alguna otra medida que mide pequeñas cantidades de un material con respecto a una masa total. Entonces, por ejemplo, partes por millón lo que significa es miligramos del producto por kilogramo del producto en sí, o miligramos del producto por litro del producto. Entonces estoy dividiendo y lo que obtengo es un múltiple de millones. En el caso de partes por billón, pues es de billones y es realmente trazas muy, muy pequeñas. Y hay otros sistemas de medida que se utilizan para determinar esas pequeñas cantidades. Entonces, la concentración máxima de un residuo de un plaguicida o LMR, ¿cómo se le conoce? Está relacionada esta medida con los residuos que ya vimos, que son estos materiales que están presentes en los alimentos y que tenemos que controlar. Esta medida está expresada también en miligramos por kilogramo, o sea, prácticamente partes por millón. Y es recomendada por la Comisión del Códex Alimentarios, o sea, el Códex es el que hace estas determinaciones y mide y dice, bueno, según nosotros, la máxima concentración que puede haber de cierto compuesto en la caña del azúcar es tantos miligramos por kilogramo de caña. Y no se puede exceder porque se vuelve peligroso la presencia de este compuesto. Es legalmente permitida en o sobre los productos alimenticios y piensos para animales. Entonces, si el códex establece que un LMR, o sea, un límite máximo de residuos, es tal valor para tal producto, eso se respeta y se debe cumplir. Y está acordado por nación, o sea, por los miembros de las Naciones Unidas, que se va a respetar lo que Códex establece. No podemos irnos sobre el Códex. Y se obtienen a partir de datos de buenas prácticas de agricultura. O sea, esto quiere decir que para establecer un LMR se hace una aplicación adecuada, correcta, responsable en las cantidades indicadas, en los cultivos adecuados, se hace toda la evaluación y se establece al final del proceso la concentración máxima que puede tener un residuo de un plaguicida en ese alimento. Si hay una mala práctica
O sea, no estamos cumpliendo con esto, entonces estamos faltando a los lineamientos del Códex y esa medición es incorrecta. Los alimentos derivados de productos que cumplen con LMR respectivos serán toxicológicamente aceptables. ¿Y qué quiere decir eso? Si nosotros estamos por debajo del LMR, aún sobre igualando el LMR, esos alimentos son seguros para el consumo. ¿Por qué? Porque se han hecho un montón de estudios que establecen que la concentración o ese límite máximo de residuos es adecuado para el consumo humano o para el consumo de los animales. Y esto lo pueden ustedes ver en los documentos del Códex en el volumen 2A. Si ustedes entran a la página web del Códex, ya vamos a ver unas páginas web más adelante, van a poder ver que ahí están definidos todos los documentos y se pueden bajar la inmensa mayoría de ellos. Hay algunos que están en revisión o están en otros idiomas, pero bueno, si hablamos inglés o francés, pues, y no está disponible en español en documentos, se puede bajar en esos idiomas, pero la mayoría de documentos están disponibles en español. Lo que no son los LMR, son límites toxicológicos de concentración que si se sobrepasan originan efectos tóxicos inmediatos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si un LMR establece que 5 miligramos por kilogramo de un compuesto, de un ingrediente activo es peligroso, o que ese es el límite, si yo consumo 5 miligramos de ese compuesto por kilogramo de alimento, no me va a pasar absolutamente nada. Es un límite de seguridad. Si yo sobrepaso ese LMR, si por mucho lo sobrepaso, entonces puedo empezar a tener efectos tóxicos y algunos de ellos inmediatos. Entonces, ojo con esto. Es un sistema que se diseñó precisamente como un factor de seguridad que nos va a garantizar que nuestros alimentos no son tóxicos para el consumo humano o de los animales. Entonces, recordemos esta nota, que es como que si yo me tomo un medicamento y la dosis es 5 miligramos al día y yo me tomo los 5 miligramos, no me va a pasar absolutamente nada. Pero si me tomo 150 miligramos, entonces voy a tener consecuencias. Eso es lo que significa esta nota que está aquí. Ok, ¿cómo hago entonces ya con esos conceptos, cómo hago la estimación de riesgo en los plaguicidas? O sea, ¿cómo sé qué tan peligroso o qué tan riesgoso es el uso de los plaguicidas? Y esto es un valor. Yo quiero obtener valores para que me den parámetros de control. Bueno, entonces, el cálculo empieza con el enunciado que dice que el riesgo es igual al peligro por la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una situación peligrosa, pero ocurre cada 20 años, entonces el riesgo es muy bajo. Pero si yo tengo un evento peligroso y eso es a cada rato, cada hora, cada día, entonces el riesgo de que ocurra algo serio es muy alto. Igual, si el peligro no es muy grande, pero la exposición a la cual estamos sometidos es muy alta, o sea, que es muy seguido o muy frecuente es realmente la palabra, entonces el riesgo también es alto. ¿Por qué? Porque esto es un producto. Y entonces tenemos que caracterizar el peligro. Tenemos que saber cómo es el peligro. Y esto, en el caso de los plaguicidas, lo hacemos con la toxicología aguda, o sea, qué tanto afecta el consumo de una vez, una dosis, una toxicología subcrónica. Bueno, voy a estar sometido a tener contacto con el plaguicida o con el material no muy frecuente, o si voy a tener una toxicología crónica. Eso quiere decir que voy a estar expuesto al material constantemente, también lo tengo que determinar, y la ingesta diaria admisible, o sea, lo que yo consumo diariamente de ese material y que es admisible. O sea, puedo ir a ver el límite máximo de residuos y ver que voy a consumir 5 miligramos de un compuesto
por día. No voy a tener ningún problema. Bueno, eso tiene que estar documentado. Entonces, el peligro necesita este análisis. La toxicología aguda, los problemas que puedo tener por una ingesta, o sea, por consumir una vez, por estar expuesto, pero no muy seguido, por estar expuesto continuamente al material y lo que consumo yo diariamente o lo que puedo consumir diariamente de ese compuesto. Ahí va los factores del peligro. Y la exposición, pues, ¿cuánto permanece? Esto ya va sobre el tiempo, ¿cuánto permanece o está presente la molécula con la cual estamos trabajando, el ingrediente activo, la sustancia? ¿Cuánto tiempo está presente? ¿Y cuánto se ingiere de la sustancia en la dieta promedio? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto estoy consumiendo de esa sustancia en la dieta promedio, o sea, en mi alimentación promedio? Y si junto estos dos, entonces puedo ir a ver el riesgo y voy a ver el riesgo sobre el consumidor. Y entonces ahí lo que voy a obtener son los límites máximos de residuos y establecer el tiempo de carencia. El tiempo de carencia es el tiempo que después de hacer una aplicación debe dejarse transcurrir antes de hacer la cosecha o antes de consumir el producto que estamos obteniendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Perdón, vamos a tener resultados de tiempo de carencia y límite máximo de residuo de acuerdo al peligro y la exposición. Entonces, vamos a seguir con la caracterización del peligro. Vamos a entrar en detalles. Un producto formulado. A ver si se recuerdan. Un producto formulado está integrado por un ingrediente activo grado técnico. Y el ingrediente activo grado técnico, aquí está marcadito, ¿verdad? Con azul, la molécula y tiene algunos coadyuvantes o algunos otros materiales para hacer esa formulación de ese ingrediente activo. Y ese se coloca en un solvente, ¿verdad? Que está representado por esta parte verde, y ese solvente le va a dar cuerpo al producto, al ingrediente activo para poderlo aplicar de manera efectiva. Vamos a tener coadyuvantes como estabilizantes, ¿verdad? O sea, algún tipo de compuestos o productos que lo que hacen es que mantienen una emulsión, por ejemplo. Surfactantes que nos ayudan precisamente a controlar la tensión superficial o hacer que las gotas se hagan más pequeñas y se haga una mejor aplicación, una mejor niebla, por ejemplo. Y otro tipo de aditivos, reguladores de pH y algún otro producto que necesitamos agregar para que la aplicación de este producto formulado sea efectiva. Entonces, vamos a enfocarnos en la toxicología de este producto formulado. La toxicología aguda, que ya hablamos de ella, es la primera. La toxicología subcrónica, que ya también hablamos de ella. La toxicología crónica, ya la mencionamos. Los residuos, o sea, nos vamos a enfocar en qué residuos van a aparecer, en qué concentraciones, qué metabolitos vamos a tener. Puede ser que algunos de ellos no sean peligrosos, puede ser que algunos de ellos sí lo sean, entonces los tenemos que controlar. La ecotoxicología aguda, o sea, se recuerdan de los efectos que pueden haber sobre los ecosistemas, y agudos, o sea, por una contaminación, por un contacto. Y la ecotoxicología subcrónica, o sea, que haya una serie de repeticiones que no son muy seguidas. La ecotoxicología crónica, que va a haber que hay presencia de estos compuestos por tiempos establecidos y con concentraciones regulares. Y la dosis de referencia, o sea, eso está de acuerdo con el IDA, es la dosis de control, o sea, la que se establece como control. Luego, la parte del destino ambiental, pues vamos a enfocarnos en el comportamiento en el suelo, en el agua y en el aire, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y entonces tenemos que ver lo que tiene que ver con la parte de la degradación. ¿Cómo se hace la degradación? Que si hay más calor, que si hay menos calor, que la temperatura subió, eso cómo va a afectar
a la descomposición o degradación de las moléculas con las cuales estamos trabajando. La movilización. Algunos compuestos, algunos productos agroquímicos se mueven o se evaporan muy fácilmente. Otros no lo hacen tan fácilmente. Algunos de estos materiales se pueden mover por efecto de una deriva, el viento, por ejemplo, un polvo que se aplique en una manera no adecuada. Entonces hay que ver esa movilización. La disipación, o sea, qué tanto se disipa. Esto tiene que ver con la dispersabilidad del producto. Pensemos en que no es lo mismo agregar o esparcir arena sobre o el suelo que esparcir un polvo, como por ejemplo cal, ¿verdad? Si se disipa más fácilmente la cal que la arena va a tender a caer más rápidamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de hacer nuestras evaluaciones. La acumulación. Y esto tiene que ver, está relacionado con la degradación. Puede ser que el producto se degrade, pero alguno de los metabolitos se quede acumulado en el suelo. Ya no, ahí se quedó la degradación y entonces esto va siendo como un inventario de estos compuestos en el suelo y tenemos que tener cuidado de no sobrepasar esa acumulación para no causar problemas. Y el último tema es la eficacia agronómica. Esto pues está relacionado con qué tan eficaz o qué tan bien está enfocado el producto con el cual estamos trabajando y va sobre las técnicas, las buenas prácticas agronómicas y los resultados que vamos a obtener al final. Y obviamente nuestra mayor atención va sobre la toxicología. O sea, esto es primordial. Y luego hacemos la evaluación de los demás componentes. Pero esta es la principal, la toxicología. Tenemos que saber que existe un término que se llama Noel, así como Papá Noel, y en inglés lo que significa es No Observed Effect Level, o sea, el nivel de efecto no observado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la mayor concentración o cantidad de ingrediente activo o sustancia que se determina experimentalmente o por observación en estudios de toxicidad crónica. Recuerden que el estudio de toxicidad crónica es cuando está presente el material todo el tiempo, que no causa alteraciones en morfología, o sea, en constitución de los seres vivos, en la capacidad funcional, o sea, que no afecte en las funciones o en el desarrollo, el crecimiento, desarrollo o duración de vida de los organismos estudiados, y que esto sea distinguible de los observados en organismos normales. O sea, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Lo que quiero decir es que se determina una concentración, la mayor posible, en la cual no se presenten efectos, y voy a usar la palabra efectos, que cambien las condiciones en las cuales funcionan los seres vivos que nos están sirviendo de referencia. Y esos efectos pueden ser en el cuerpo, en el comportamiento, en el desarrollo, en la reproducción, en fin, en la parte biológica. Y estos datos se comparan contra organismos que no están siendo tratados. Entonces se hace un estudio con controles, se llama, para establecer que lo que está pasando se debe específicamente a ese compuesto que estoy utilizando. Y esto se expresa, el Noel se expresa en partes por millón, que ya sabemos que son miligramos del compuesto por kilogramo de masa corporal del animal del ensayo. O sea, cuando se hace la autopsia o la evaluación del ser vivo que está sujeto al estudio, se establece esta relación. ¿Cuántos miligramos hay del compuesto presente por kilogramo de masa corporal del animal que se está ensayando contra lo que se le está dando en la alimentación? Y existe también un NOAEL, y este es un No Observed, y la palabra clave aquí es Adverse Effect Level.
O sea, nivel de efecto adverso no observado. Y aquí la palabra clave es adverso, adverse. Y esa palabra adverso es peligroso, riesgo, problema, ¿verdad? Eso está significando aquí. Entonces, es la mayor concentración o nivel de ingrediente activo o sustancia determinada experimentalmente o por observación que no causa alteraciones adversas, alteraciones negativas detectables. Y todo lo demás es igual. ¿Cuál es la diferencia entre el Noel y el Noael? Que uno mide efectos adversos y el otro establece los efectos nada más. Pero tienen que ser claros, se tienen que observar, se tienen que poder medir, se tienen que poder determinar. Y también se expresa en miligramos por kilogramo de masa corporal por día que se está aplicando. Ok. Otra cantidad importante o valor que tenemos que tener presente es el ADI, que ya hablamos de él, que es sencillamente el IDA en español. Ese es el Admissible Daily Intake. Esto es la ingesta diaria admisible. O sea, cuánto material se puede consumir, cuánto material que estamos analizando puede consumir diariamente un individuo. Y es durante toda su vida sin sufrir daños. O sea, que si yo todos los días consumo vitamina C y me la tomo en cierta cantidad, sin sobrepasar una concentración, yo puedo tomar la vitamina C todos los días de mi vida sin tener problemas. Pero si yo consumo una gran cantidad de vitamina C, puede ser que me dé algo que se llama acidosis, o sea, que se me acidifique la sangre porque el cuerpo no es capaz de eliminar tanto ácido ascórbico. Pues lo mismo sucede con las plantas y lo mismo sucede con los seres vivos en el caso de los plaguicidas. Entonces, yo puedo consumir una muy pequeña cantidad de un resto de un plaguicida que no me va a afectar y lo puedo consumir todos los días y no hay ningún problema. De hecho, solo para que se entienda bien, hay muchos compuestos que el cuerpo humano necesita, o los seres vivos necesitan, que en concentraciones altas son peligrosas. Por ejemplo, el arsénico o el oro o el mercurio. Sin embargo, el cuerpo humano necesita muy pequeñas cantidades de estos elementos para funcionar. Y por eso es que tenemos que tomar un multivitamínico para garantizar que tengamos ese compuesto. Así es que esto puede ser positivo o puede ser negativo en el sentido de que si sobrepasamos, podemos tener algún tipo de consecuencia. Se expresa en miligramos por kilogramo, o sea, partes por millón de masa corporal. Y entonces, para calcular el ADI, o sea, esta ingesta diaria admisible, yo tengo que conocer el NOAEL y eso dividirlo por dos factores. Aquí van ustedes a ver dos dieces que al final pues voy a dividir por 100 y eso lo que significa es que el primer 10 es la variabilidad. Voy a dividir ese valor del NOAEL dentro de 10 como factor de seguridad y lo voy a volver a dividir dentro de 10, que es la variabilidad intraespecie. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que yo calculé del NOAEL lo voy a dividir dentro de 100 por seguridad, evaluando que afecte, la afección sea correspondiente a otra especie. Entonces, si digamos se aplica, se hace la evaluación en ratones, bueno, voy a dividir dentro de 10 esa dosis que le di al ratón para que el cuerpo humano, el humano, no vaya a tener problemas en relación a concentraciones. Pero todavía voy a dividir dentro de 10. ¿Por qué? Porque dentro de los ratones que estoy utilizando para hacer el estudio, también hay una variabilidad. O sea, el individuo A y el individuo B no son iguales. Ni porque sean hermanos, porque nacieron en la misma camada, van a ser iguales y se van a comportar igual. Entonces, para garantizar que se está corrigiendo y que se tiene seguridad sobre esas variaciones entre las especies que se están evaluando para hacer estos estudios de toxicidad, se divide por un segundo 10 y por eso es que la concentración del NOAEL se divide dentro de 100. Entonces, si el NOAEL nos dio
5 miligramos por kilogramo, lo voy a dividir dentro de 100. Y entonces me da 0.05 miligramos por kilogramo por día que yo puedo consumir. Y eso tiene ese factor de seguridad de 100. Entonces, acuérdense, el IDA es esa ingesta diaria admisible que está corregida con respecto al NOAEL. Ok. Es necesario hacer una evaluación de residuos en el cultivo. Y esto se hace por medio de ensayos de campo bajo requerimientos de buenas prácticas del laboratorio. Aquí estamos usando GLP. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a hacer pruebas de campo, vamos a ir a tomar muestras al campo, pero vamos a llevar un material para retener las muestras sin que éstas se contaminen, vamos a llevar una hielera para que no les pase nada, vamos a mantenerlas fuera de la luz directa, vamos a hacer los análisis en el tiempo estipulado para que no haya problemas. A eso se refieren las buenas prácticas de laboratorio. Se lleva un historial, un control, las condiciones del laboratorio son las adecuadas. En fin, eso es muy importante para hacer estas evaluaciones con respecto a la evaluación de residuos en el cultivo. Se miran diferentes zonas agroecológicas, o sea, se comparan porque hay diferentes condiciones. Se usan 1 o 2 temporadas agrícolas, o sea, no solo se hace un cultivo, se hace la evaluación, sino que se comparan datos de varias temporadas para ver las variaciones que hay. Se mira el máximo número de aplicaciones por temporada, o sea, se evalúa con ese máximo con el que se trabaja, no con el mínimo. Se usa la máxima dosis recomendada para hacer el ensayo, o sea, vamos a ver esos límites con los cuales hemos estado trabajando para usar la máxima y determinar qué pasa. Si todo es seguro porque estamos usando la máxima, o sea, usamos concentraciones menores, no va a haber ningún problema. Pero si lo hacemos al revés, no tenemos garantía. Si usamos una concentración baja, pero realmente aplicamos a una alta, no tiene sentido porque no podemos garantizar el estudio. Menor tiempo entre la última aplicación y la cosecha. O sea que realmente el tiempo de carencia aquí es el menor posible. ¿Por qué? Para garantizar que cuando usamos mayores tiempos de carencia no haya problemas o riesgos. Disipación con curvas de diferentes velocidades de degradación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se mueven las moléculas? ¿Cómo se distribuyen las moléculas en el ambiente, en el agua, en la tierra? Pero a diferentes velocidades de degradación, o sea, bajo diferentes condiciones, que sea más rápido, que se degrade más rápido o más lento, para ver qué está pasando. Y entonces obtenemos esta serie de curvas. Y aquí, por ejemplo, tenemos 3 curvas diferentes. ¿Por qué? Porque son 3 aplicaciones en 3 lugares diferentes y en condiciones diferentes. Entonces, aquí estamos viendo qué es lo que pasa con la concentración, cómo va cambiando a través del tiempo. Miren cómo va disminuyendo. En el caso de pues, esta línea azul, es, digamos, que el remanente es mayor, mientras que las condiciones de San Clemente, en el modelo de San Clemente, la concentración, la degradación es mucho más rápida. La concentración que vamos teniendo de la molécula va siendo menor con el paso del tiempo. Entonces, aquí lo que estoy teniendo es el estudio de diferentes lugares con la variación en la concentración. Es muy importante porque yo sé que en las condiciones de San Clemente voy a tener una degradación más rápida que con las condiciones de Casablanca. Sin embargo, para hacer yo mis cálculos voy a tener que usar la información de Casablanca. ¿Por qué? Porque las condiciones me van a decir que la degradación es más lenta y de repente, por alguna razón, San Clemente también tiene esas condiciones como las de Casablanca y estoy en problemas si usé estas condiciones. Y la siguiente curva es ya una curva limpia, o sea, digamos que una curva estándar. ¿Cómo va esa degradación? Y aquí está reflejada en la curva en este color como rosado, pitaya, violeta, no sé cómo lo miran ustedes. Esa curva representa esa degradación como la vimos aquí, solo que aquí está limpia. Y entonces tenemos definidos las cantidades o los valores que nos sirven de referencia para nuestros estudios. El primero, el LMR, límite máximo de residuos. Cuando va la degradación en este punto, aquí vamos a tener el LMR, que es la concentración
el límite máximo de residuos permitidos. O sea, la concentración es la más alta permitida que yo puedo tener. Pero debo permitir que haya más degradación. Entonces, el tiempo de carencia que está representado aquí por esta línea va a llegar hasta esta parte, hasta acá. Quiere decir que todavía va a haber mucho más degradación en el cultivo para permitir que el límite máximo de residuos disminuya y debería de estar hasta un límite detectable. ¿Qué quiere decir el límite detectable? Si yo hago un estudio con equipos muy sofisticados en un laboratorio, un HPLC por cromatografía, por como ustedes quieran, va a haber un límite que yo puedo detectar. Por más bueno que sea el equipo, más exacto, siempre va a haber una concentración que el equipo no va a detectar, pero es bajísima en comparación con el LMR, o sea que aquí estamos muy por abajo de la concentración que nos está dictando el LMR. Y aquí ya vamos a entrar a esta parte a niveles no detectables. O sea, es posible que esté presente la molécula, pero no la vamos a detectar. No hay todavía una tecnología que la pueda detectar. Entonces, en algunos casos, en la Unión Europea, por ejemplo, nos exigen un LMR de cierto compuesto en café, por ejemplo, que sea 5 miligramos. Bueno, si nosotros pasamos por ese LMR y dejamos que el tiempo de carencia nos permita hacer una mayor degradación, pues no vamos a tener ningún problema. Ahora, en el caso de la Unión Europea, están trabajando muchas moléculas con lo que se llama el límite detectable. O sea que si ellos hacen un estudio y determinan presencia del compuesto, ya no aceptan ese producto. Entonces hay que tener cuidado a qué cantidad se refiere la Unión Europea o la agencia de certificación o el importador, o sea, el broker o el comprador internacional, si está usando el LD o está usando el LMR. Y eso es muy importante determinarlo para hacer su compra. Espero que esto quede claro, si no, por favor, me preguntan al final. Luego, la determinación de residuos en laboratorio. Esto es una fase analítica, o sea, yo ya me voy a un laboratorio con mis muestras y voy a hacer todos los análisis. Y entonces, por supuesto que necesito un laboratorio con buenas prácticas de laboratorio y que esté acreditado, o sea, que esté reconocido, que esté certificado, que todas las pruebas que hacen sean correctas, que los resultados que obtienen sean confiables, que los equipos estén calibrados y todo lo que ya hemos hablado con ustedes. Que los resultados que obtengamos se pueden meter en una calculadora de LMRs, y existe, por ejemplo, está disponible y ahorita les voy a poner, aquí está la referencia, dónde se puede obtener, y entonces yo puedo calcular ese LMR en esta página de la OSD y entonces establecer cuánto es el valor del LMR para el estudio que estoy haciendo. Entonces tengo que ver la concentración mayor, el tiempo de cosecha, etcétera, todas las condiciones. Entonces esta calculadora me ayuda a determinar ese valor. Es un trabajo largo, no crean ustedes que solo tomar una muestra ya a sacar el valor y se acabó, sino que son un montón de pruebas como ustedes ya vieron. En el caso del riesgo al consumidor, y aquí vamos a hablar directamente del componente alimentario, o sea, cómo está distribuido los alimentos, lo que consumimos nosotros, o sea, como estamos como consumidores, cómo tenemos integrada nuestra dieta, o sea, cuánto realmente nos vamos a ingerir de este alimento. Y entonces tenemos que ver el contenido de residuos por el consumo de alimentos para ver cuánto es nuestra ingesta real. O sea, todos los días yo como frijoles en la noche. Y los frijoles me como una taza de frijoles cocidos, que eso significa 7 u 8 onzas de frijoles. Y la concentración en esos frijoles de este componente es de 1 miligramo por kilogramo de frijoles. Entonces, si yo multiplico la cantidad de lo que me como por la concentración, voy a obtener esa cantidad de residuos que me estoy comiendo todos los días. Entonces,
Esto tiene muchísimo que ver con los estudios de dietas, de consumo de alimentos, y eso es representativo de cada país. Entonces, por ejemplo, nosotros comemos frijoles y tortillas pues muy seguido, pero en Europa, en Alemania, por ejemplo, comen papas y ahí no comen tortillas. Y frijoles negros no comen, comen frijoles colorados o comen frijoles blancos o comen arvejas. Entonces, hay variaciones en la ingesta y por lo tanto para ellos, pues comer frijoles no es tanto riesgo si los frijoles tienen un alto contenido de un componente como lo va a ser para nosotros porque estamos comiendo frijoles todos los días. Y eso se puede encontrar en esta referencia. Aquí está la referencia de internet, en donde podemos ir a ver cómo son las ingestas o las dietas de los diferentes países. Ir a comparar cómo son, por ejemplo, las dietas de este producto, por ejemplo, Latinoamérica, Sudáfrica, la India, por ejemplo, son países que consumen más o menos una situación similar de alguno de los alimentos. Entonces, podemos tener esos patrones que se repiten en esos países. Luego, es muy importante establecer, y vamos a usar como ejemplo el clorotalonil, que es una molécula, el riesgo dietario. ¿Cómo se hace esto? Entonces, voy y calculo la ingesta máxima permisible. Ese es el IMP. Y eso es sencillamente usar el IDA, pero como yo ya sé que no se acuerdan, aquí puse que el IDA es la ingesta diaria admisible en miligramos por kilogramo por día del componente, y eso lo voy a multiplicar por la masa corporal humana promedio. Entonces, si hago un cálculo, por ejemplo, el IDA me dice que yo puedo consumir 0.015 miligramos por kilogramo por día del compuesto, del clorotalonil, y mi masa corporal es de 60 kilogramos. No, la mía es un poquito más alta, estamos como por los 80 kilogramos. Entonces, tengo que usar el promedio aquí, y al multiplicar esto, me da un valor, un IMP de 0.90 miligramos por día. Entonces, el IMP es la ingesta máxima permisible de 0.90 miligramos por día de clorotalonil. ¿Ok? Tengo que calcular la ingesta diaria máxima teórica, el IDMT, y eso es multiplicar la dieta, cuántos kilogramos de alimento consumo por día, por el LMR, por el límite máximo de residuos. Y entonces, con eso, yo ya puedo calcular en mi dieta cada uno de los componentes que tienen el clorotalonil. Por ejemplo, si está en las arvejas, si está en la espinaca, si está en la leche, por decir algo, es un ejemplo. Entonces, calculo esa ingesta máxima, diaria máxima teórica de cada componente y lo sumo. ¿Para qué? Para obtener al final el valor de lo que estoy consumiendo de esa molécula del clorotalonil en lo que me estoy comiendo. En otras palabras, es hacer un inventario de cada alimento, de la molécula o el ingrediente activo en cada alimento y sumarlo. Es como que dijéramos que voy a determinar la cantidad de sal que me estoy comiendo. Bueno, entonces, cuando cocí los frijoles eché tanto, cuando me los voy a comer en el plato le puse tanto, pero es que le puse crema y la crema también tiene un poco de sal, y de repente también le puse un poco de queso seco, porque qué rico todo eso junto, pero cada uno de estos componentes, cada uno de estos alimentos que estoy agregando tiene su propio contenido de sal. Entonces, para saber cuánta sal me estoy comiendo, tengo que sumar los poquitos que hay en cada uno de los alimentos que estoy sumando. Pues de igual manera, el ejemplo se presta para explicar cómo debemos evaluar la presencia de cada molécula o producto en los alimentos para garantizar que no sean peligrosos, o sea, que los datos que estamos obteniendo no causen algún daño o sean peligrosos en los animales o en las personas a las cuales estamos alimentando. Aquí está la referencia por si quieren ustedes ir a buscar más información.
pueden hacerlo ahí, está descrito cómo se hacen todos estos cálculos en detalle. Ok. Y luego vamos a hacer el análisis de riesgo del consumidor. Entonces, vamos a dividir el IDMT, que el IDMT aquí lo puse, ingesta máxima diaria teórica, o sea, lo que estoy consumiendo en cada uno de los alimentos, dividido el IMP, que es la ingesta máxima permisible. Recuerden que esta es la que se establece en los estudios de toxicidad y que me dice yo no puedo consumir más de tanto porque voy a empezar a tener problemas. Entonces, divido lo que me como diariamente sobre lo que podría comerme sin tener problemas. Y al hacer el cálculo, entonces eso me va a dar una fracción, la multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Estoy consumiendo en este ejemplo el 17% de clorotalonil que me puedo comer diariamente. Quiere decir que todavía podría consumir un 83% más de la molécula sin tener problemas. Se recuerdan que vamos sobre límites y vamos sobre mediciones en rangos de seguridad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Si estamos en el 100%, es el máximo admisible. O sea, todavía ahí estamos seguros de que no nos va a pasar nada. Si estamos bajo, o sea, que estamos abajo del 100%, así como este ejemplo, no tenemos riesgos dietarios para ese compuesto. El clorotalonil no nos va a afectar. Y si está alto o cercano a 100, o sea, el riesgo es potencial y hay que analizar esa disminución de residuos. O sea que si vamos a ver nuestros datos y de lo que nosotros nos consumimos, nos sale que estamos en un 105%, digamos, entonces hay que revisar y hay que hacer un estudio para controlar esa cantidad de producto. Es como que pensáramos que, bueno, ya nos estamos consumiendo más de la sal que podemos comernos diariamente, vamos a empezar a tener problemas de retención de agua y de un montón de cosas, la presión y un montón de cosas más. Entonces, si el IDMT es menor que el IMP, en otras palabras, la ingesta máxima diaria teórica es menor que la ingesta máxima permisible, estamos bien, esto es un cheque, estamos correctos. Si el IDMT, la ingesta máxima diaria teórica, es mayor que el IMP, tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer correcciones. Creo que esto está bien claro, pero de todas maneras, si ustedes quisieran al final, pues podemos regresar y ver cómo se hace todo esto. Y aquí tenemos una probeta, este es un equipo que se utiliza en laboratorio para medir volumen. Y para hacerlo gráfico, el LMR está aquí, es bajito, ¿sí? Eso es lo permitido. Y el IDA está arriba, ¿ok? Es un valor mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de garantizar es el menor riesgo posible y por eso aquí aparece el análisis de riesgo al consumidor. Ok. Flexibilidad de los LMR según la dieta. Esto es muy interesante. Si comparamos, por ejemplo, las papas en Alemania y en el Japón, el valor permitido de componentes que pueden producir problemas en el Japón para la papa son altos. Pero, sin embargo, en Alemania son bajos. ¿Por qué? Si se recordarán, el riesgo se mide por la cantidad, o sea, el problema por la frecuencia. En el Japón casi no se comen papas. Mientras que en Alemania sí, casi que todos los días. Entonces, ¿cada cuánto come un japonés una papa? Bueno, pues va a ser muy corto, muy largo el periodo de tiempo entre consumo y consumo. Pero en el caso de Alemania, el valor de consumo es muy alto. Entonces, el riesgo el valor de seguridad debe ser muy bajo aquí
por la frecuencia con la cual se consume el alimento. Y en el caso del arroz, en Alemania casi no se consume arroz, pero sin embargo en el Japón o en la China o en los países asiáticos, el arroz es básico. Entonces, el valor es bajo en el Japón. ¿Por qué? Por la frecuencia con la cual se consumen alimentos, mientras que en Alemania es alto. Y solo para comparar algo que vemos un poquito o que tal vez vamos a entender un poquito mejor, el trigo. El trigo en Estados Unidos se consume muchísimo, mientras que en Centroamérica no se consume mucho. Entonces, el valor en Estados Unidos es muy bajo en comparación con el valor alto en Centroamérica. Pero en el caso del maíz, nosotros consumimos muchísimo maíz en las tortillas, en los tamales, en todo lo que nos comemos. Y entonces el valor es bajo. Mientras que en los Estados Unidos el maíz se utiliza muchísimo para obtener aceite o para comida, alimento de animales. Entonces el valor es alto. Resumiendo la diapositiva. Si el consumo es alto, pero la frecuencia de consumo es baja, el riesgo es bajo. Si el consumo es alto y el riesgo es alto, entonces, el consumo es alto y la concentración o la cantidad del peligro es alto, entonces el riesgo es muy alto. Y si ambos son bajos, pues entonces el riesgo va a ser muy bajo. ¿Cuál es la base de cálculo para el LMR? En resumen, estudios de metabolismo, el NOEL, el IDA, el IMP, o sea, las concentraciones permisibles, las concentraciones que no se deben pasar, etc. La definición del residuo, ¿verdad? O sea, tomemos en cuenta que son todos los productos de conversión, los metabolitos, los productos de reacción, las impurezas con importancia toxicológica. Y por supuesto, si hay residuos de tipo moléculas sin transformarse. Los resultados de estudios de residuos en vegetales. O sea, tenemos que ir a ver esa información. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comportan esas curvas que ya vimos? Los resultados de estudios en alimentación. ¿Qué pasa cuando le damos los alimentos que contienen estas moléculas, estos elementos en estudio, a animales que nos sirven de control? Los límites de determinación de los métodos analíticos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos sistemas que tenemos para hacer evaluaciones en los laboratorios, pues tienen restricciones, o sea, no son exactos y hay que buscar esos sistemas de detección lo más exacto posible para poder hacer nuestros controles. Luego, recordar que los objetivos de los LMRs es el controlar el uso de plaguicidas, o sea, tener realmente la certeza de que los plaguicidas, si se usan de manera responsable y adecuada, no van a causar problemas, proteger la salud del consumidor. Y yo agregaría aquí de los agricultores, ¿verdad? Facilitar el comercio, o sea, permitir que darle certeza a los clientes, sobre todo en otros países. ¿Y quién los regula? Bueno, ya vimos que las normas alimentarias internacionales, como por ejemplo el Códex Alimentarios, y cada país o región de países como organización, por ejemplo, Estados Unidos, la FDA, en la Unión Europea, pues también tienen su organización de control y hacen reuniones periódicas para revisiones, por ejemplo, las reuniones de CRC, donde se tratan la peligrosidad de las moléculas, ese tipo de cuestiones. Y puede ser, por ejemplo, países como Costa Rica, que también tiene su sistema, o Guatemala, que tiene su sistema de control. Y para terminar, es necesario que veamos algunas herramientas para esta información de los LMRs. Les mencioné la página del Códex. Si ustedes se meten a internet y ponen Códex Alimentarios, va a salir esta página. Y entonces podemos ir a buscar en la información del Códex, en los textos del Códex, las bases de datos de la línea del Códex y ahí ir a ver los LMRs de plaguicidas. Pueden estar también los LMRs de medicamentos veterinarios, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es ir a esta parte, textos del Códex, base de datos en la línea del Códex, y entonces seleccionamos los LMRs de plaguicidas
y nos va a salir esta página. Y entonces aquí hay un detalle de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos, o sea, alimentos para animales. Vamos a buscar el índice de plaguicidas y al dar clic ahí nos aparece listado todas las moléculas que hay. Ahí ustedes van a encontrar el glifosato, el 2,4-D, el clorpirifos, lo que ustedes quieran, el paraquat, por ejemplo. Todos están ahí en orden alfabético. Y entonces vamos a, por ejemplo, escoger ahorita el glifosato. Obviamente, pues hay que ponerlo en inglés, buscarlo en inglés. Y entonces, en la base de datos del glifosato aparecen todos los productos commodities, o sea, los cultivos, y su LMR y el año en que fue adoptado. Entonces, por ejemplo, la caña de azúcar es 2 miligramos por kilogramo, y eso fue en el 2006. Pero estos tomen nota que es caña de azúcar, no azúcar terminada. Por ejemplo, en los huevos, 0,05 miligramos por kilogramo en el 2006. Si se dan cuenta, esto es diferente. La caña de azúcar, ya se me perdió, la caña de azúcar es 2 miligramos, pero en los huevos es 0,05 miligramos. ¿Por qué hay diferencia? Porque en la caña de azúcar todavía hay que hacer procesos y hay que hacer la extracción, mientras que en los huevos se van a comer directos, pues o sea, se abre el huevo y se hace una preparación y ahí está el compuesto. También está el Código Electrónico de Regulaciones Federales, esto es de los Estados Unidos, y aquí lo que vamos a ver es las tolerancias y exenciones para residuos químicos de plaguicidas en los alimentos. Esta es la referencia. Si no, ustedes pueden buscar en SFR y inmediatamente van a la página. Y entonces aquí aparecen los listados, por ejemplo, de las tolerancias específicas de cada uno de los componentes. Cuando desplegamos, entonces podemos escoger, por ejemplo, el glifosato, que es con el que estamos trabajando. Ahí ya lo encontramos. Y si seguimos adelante, vamos a ver para el glifosato, por cada commodity, o sea, por cada producto, las partes por millón. O sea, la referencia a los miligramos por kilogramo que podemos consumir, ¿verdad? La tolerancia en residuos, y ahí está la página completa. Y si vamos a buscar, por ejemplo, aquí escogimos los vegetales de hoja de la familia de las brásicas, el grupo número 5, el valor es 0,2, y podemos ir también a buscar ahí en esa base de datos los grupos de cultivos. Entonces, al dar el código, me aparece el código del grupo correspondiente al grupo que estoy buscando, y entonces yo ya puedo hacer una mejor búsqueda, una búsqueda más fácil. Luis, perdón, ¿me oyen? Sí, Cristian, te estamos escuchando muy bien. Ok. Gracias. Es que, perdón, me salió un mensaje que tenía señal baja y pensé que ya estaba solo. Estamos bien, estamos bien. Ok, gracias, Luis. Luego, para cálculo también de LMRs, está esta base de datos que es la BC Global. Y aquí está la referencia, BC Global. Esto es una base de datos de Brian Christie, que es un grupo consultor que tiene esta base de datos muy interesante, donde también podemos ir a buscar los pesticidas. Y aquí seleccionamos el glifosato. Está para todos los commodities, o sea, para todos los cultivos. Y al hacer el análisis, al oprimir aquí la búsqueda, nos imprime un reporte, y ese reporte nos da todos los valores. Hay 48 resultados, por ejemplo, para el glifosato que están reportados, y entonces podemos ir a buscar el que nos interesa, ¿verdad? En el que estamos buscando, y es muy interesante la herramienta también. También existe una base de datos de la Unión Europea, y aquí están todos los pesticidas. Ustedes pueden ir a buscarlos, los que están registrados en la Unión Europea. Entonces están las sustancias activas, los LMRs, y aquí está nuevamente el enlace que ustedes pueden consultar. Y entonces se busca aquí en las sustancias activas,
aparece, por ejemplo, el glifosato al dar, al colocar el nombre de glifosato, me va a desplegar la información que está con respecto al glifosato y al seleccionar, entonces me despliega todos los datos que están con respecto al glifosato, los países donde está, es autorizado, donde está restringido, los reportes, los documentos de referencia. Esta es una herramienta bastante completa y muy buena de la Comunidad Económica, o sea, de la Unión Europea, para buscar la información. Y aquí en la parte de abajo están los LMRs, aquí están MRLs porque está en inglés, pero es el límite máximo de residuos, ¿verdad? Y entonces ya salen por cultivo los valores que ellos tienen registrados. Recuerden que este es un estándar de la Unión Europea, a diferencia del el FDA, los valores pueden ser diferentes. Y esto viene de acuerdo a la cantidad, al riesgo, que ya vimos cómo se calcula, dependiendo del peligro y dependiendo de la frecuencia y todos esos valores. Ok. Entonces, solo para comparar, los límites máximos de residuos del glifosato, por ejemplo, en la caña de azúcar, según el Códex, son 2 miligramos por kilogramo. En los Estados Unidos son 2, en la Unión Europea es 0.1. Mientras que para el maíz, en el Códex es 5, en los Estados Unidos es 5 y en la Unión Europea es 1. Miren la diferencia en los valores. En el caso de Guatemala, es el MAGA quien lleva el control y aparecen las publicaciones y todas las referencias. En el MAGA, pues en la sección del BISAR, ustedes pueden hacer las consultas que se necesiten hacer. Y tenemos entonces datos que son desarrollados en el país, por ejemplo, por el Códex, por los Estados Unidos, por otros organismos. En el caso del Ministerio de Agricultura, en el caso del maíz, usamos el dato del Códex. Es el dato que está amparado por ley en Guatemala. Es el Acuerdo Ministerial 343-2019 quien establece que el Códex es la autoridad que dicta los límites para alimentos. Esto es una inmersión rápida a lo que es los LMRs, lo complejo que es el determinar estos valores. No es fácil, requiere de muchos estudios, requiere de mucho tiempo, de pruebas, de condiciones, de análisis de laboratorio, todo enfocado a que es un requerimiento, ¿verdad? Como ustedes ya vieron, cuando se hace un registro, se exigen todos estos estudios, estos análisis, para garantizarle a los usuarios, o sea, estoy hablando de los agricultores, los finqueros, hay una manera de determinar las concentraciones adecuadas que deben permanecer en los cultivos en el momento en que se cosechan, que no se pueden sobrepasar, o sea, que son esos famosos límites, pero también todo lo que está relacionado, los valores que establecen la toxicidad de estos compuestos y del uso adecuado. Solo quisiera rematar, como siempre, que el uso responsable y adecuado de los compuestos, de los plaguicidas, de los productos agroquímicos, garantiza que no se sobrepase esos límites, que no se sobrepase esos valores. Y tenemos que estar siempre muy atentos porque, por ejemplo, la Unión Europea está cambiando esos valores o esos límites establecidos y pueden afectarnos en el sentido de tener que buscar alternativas a moléculas que estamos usando y poner en riesgo nuestros cultivos. Y por eso es que tenemos que tener datos, poder garantizar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que estamos exportando los productos con los requerimientos que nuestro cliente o el broker o el comprador internacional nos está pidiendo. Así es que yo aquí me quedo. Espero a ver si hay preguntas, si hay comentarios, si hay dudas, con muchísimo gusto. Y gracias por su atención y por su paciencia al tema. Espero no haberlos confundido, sino haber
les abierto la ventana de la inquietud en buscar más sobre este tema porque es un tema muy interesante. Muchas gracias, Cristian. Agradecemos mucho la información que nos has compartido. Y en efecto, hay varias preguntas. Te preguntan, para poder hacer el cálculo del IPT, en el caso de una certificación, ¿se tienen que incluir los fertilizantes foliares, insecticidas y los adherentes? ¿O únicamente los fungicidas y herbicidas? Ok, es una pregunta muy interesante porque lo que tenemos que determinar es las moléculas que tienen peligrosidad. O sea, por ejemplo, si hay un adherente y este no presenta riesgos, no se debe contabilizar en el estudio para establecer esa concentración de compuestos químicos que son peligrosos. Estoy hablando de compuestos químicos cuando me refiero a moléculas, ¿verdad? O a metabolitos. Pero si, por ejemplo, estamos utilizando un insecticida foliar y vamos a usar otro tipo de insecticida que vamos a aplicar abajo, por ejemplo, en el suelo, es posible que ambos tengan ingredientes activos que haya que contabilizar, obviamente, y entonces vamos a calcular, vamos a hacer nuestros cálculos, la determinación de los valores que ya vimos, porque no solo es uno, sino que hay que hacer todo el análisis con respecto a esas concentraciones. Pero el asunto es que tenemos que conocer, y por eso es tan interesante esa parte de la capacitación que se refiere a curvas de degradación, cómo al paso del tiempo esa concentración va a ir bajando. Realmente nosotros, perdón, de acuerdo a la gráfica, y si quieren voy a regresar a la gráfica. Voy a regresar a la gráfica para que entendamos bien a qué me refiero. Estamos, perdón, solo para tener claro, aquí estamos. En la gráfica tenemos la degradación, ¿verdad? Del componente. Eso es con respecto al tiempo después de los días de aplicación. Si se dan cuenta ustedes, pues aquí la concentración va a estar casi intacta porque acabamos de aplicar, pero esta curva empieza a disminuir y a disminuir y a disminuir con respecto al tiempo. Entonces, cuando pasamos por la concentración que establece el LMR, nosotros tenemos que garantizar todavía que nuestro tiempo de carencia va a permitirnos bajar esa concentración aún más y garantizar que estamos muy abajo de este valor. Entonces, eso es lo que tenemos que cuantificar. Tenemos que cuantificar la presencia del ingrediente activo, o sea, llevar el control desde que lo aplicamos hasta que llega al tiempo de cosecha y ha pasado la carencia y establecer aquí la concentración en este punto, que esta es realmente la que nos interesa para hacer el análisis de toxicidad. Esta no es la que se usa esta. Obviamente es necesario establecer este control. En algunos casos, pues no podemos cosechar aquí, tenemos que cosechar aquí. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que el producto va a tener cierto tiempo de vida y en la exportación. Pensemos, por ejemplo, en un producto que es perecedero. Entonces, tal vez tenemos que cosechar aquí para que en cuanto nosotros, perdón, se me fue el cursor, en cuanto nosotros cosechemos y hagamos todo el traslado y lo que tenemos que hacer, nuestro producto esté en buenas condiciones, pero va a llegar al cliente aquí, o sea, se va a recibir en la Unión Europea en estas condiciones y ya no va a ser detectable o ya está dentro de los límites seguros. No sé si explico la pregunta. Vamos a esperar si la persona que nos hizo la consulta. Perdón, Luis, solo se me olvidó aclarar algo, perdón que te interrumpa. El Adelante, adelante. análisis se hace molécula por molécula.
Tal vez lo que está confundiendo es la diapositiva en donde se hace el control total. Pero aquí lo que estamos haciendo es que en los diferentes cultivos, en los diferentes productos que yo me voy a comer, voy a determinar la concentración de esta molécula de clorotalonil. Y entonces yo ya puedo saber al final del día cuánto me estoy comiendo, cuánto estoy consumiendo de clorotalonil en el tomate, el maíz, el frijol y la papa que me voy a comer, por ejemplo, en una ensalada. Pero no estoy evaluando clorotalonil y 2,4-D y glifosato, todo junto, sino que es uno por uno, porque las moléculas hay que evaluarlas una por una. Perfecto, Cristian. En efecto, te agradecen la respuesta que has dado a la pregunta. La siguiente es, ¿dónde se podría buscar la toxicidad dermal y oral de un producto cuando en la ficha técnica no aparece? Y en ese sentido, Cristian, en el transcurso de tu charla, estuve compartiendo los enlaces justamente para ingresar a las diferentes plataformas. Ok. La toxicidad oral, perdón, la pregunta era... ¿Dónde se podría buscar la toxicidad dermal y oral de un producto cuando en la ficha técnica no aparece? Es decir, en la etiqueta o el panfleto. Ok. Primero que nada, ese sería tal vez un indicador de un compuesto o de un producto que debería ser sujeto a análisis de compra. ¿Por qué? Porque debe ser parte de la ficha técnica, o sea, del panfleto. Debe estar indicado, debe estar declarado en el panfleto. Es un requisito. Si por alguna razón, digamos que perdimos el panfleto o no tenemos la información, pues podemos ir a las tablas de toxicidad oral que están disponibles en internet. Hay varias fuentes y hay un montón de estudios que pueden establecer. ¿Por qué estoy contestando así? Porque hay que ver en qué tipo de ser vivo está evaluada esa toxicidad oral y dérmica. Eso quiere decir que algunos compuestos se evalúan en ratas Wistar, por ejemplo. Otros análisis se hacen, por ejemplo, en cobayos y son diferentes los resultados. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que está consultando uno. Pero sí hay bases de datos. Si en caso no se tuviera acceso a una base, porque hay un montón, se puede buscar la hoja, el MSDS se llama, es la hoja de datos de toxicidad y de seguridad de los compuestos y de los productos. Entonces, en las casas tienen estas hojas, las deben tener en el momento en que se hace el registro ante el MAGA. Deben presentar como requisito esa hoja que es MSDS. Y eso no solo existe para las moléculas de uso agroquímico, sino que es para todos los compuestos y todos los productos químicos que se utilizan en el mundo. O sea, ustedes pudieran ir a buscar ahí para el tiner, el MSDS, para el dióxido de titanio que está tan de moda ahorita por los problemas como aditivo alimentario, el plomo que se utiliza en las pinturas, en fin, el alcohol que se utiliza también para hacer el alcohol en gel, que no debería de hacer la propaganda, pero hay que tener mucho cuidado con el alcohol en gel. No es así nomás de estarlo usando. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene toxicidad y es peligroso, quema, se absorbe a través de la piel. Y entonces pueden ustedes ir a buscar al MSDS esa información. Y ahí está bien declarada. Perfecto, Cristian, muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué diferencia hay entre los LD, yo creo que es la dosis dermal, con los límites máximos de residuos? Ok, el límite máximo de residuos establece, como lo dice el nombre, la cantidad máxima de un residuo que puede ser la molécula, un metabolito,
algún contaminante que esté presente que en asociación con el ingrediente activo, la cantidad máxima permitida que puede estar presente en un alimento, ¿sí? Eso es el LD, el LMR. Y entonces, teniendo en cuenta ese valor, es como ese es un factor de seguridad, mientras que la dosis letal, o sea, el LD, es la cantidad de producto que causa un daño, es un LD 50, por ejemplo, que causa daño o la muerte del 50% de los individuos que están en el estudio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 ratas Wistar y voy a hacer la aplicación, voy a hacer la prueba y se me mueren 50 ratas a la concentración que estoy evaluando, ese es el LD 50, esa concentración que determiné. Se me mueren 45, entonces quiere decir que todavía puedo aumentar un poco la concentración, el LD, la dosis letal, y hasta que se me mueran las 50. Esa es la diferencia. Uno es un factor de seguridad y el otro es un dato que establece la cantidad de producto que se va a consumir para matar la mitad de la población de estudio. Perfecto, Cristian, muchas gracias. La siguiente consulta, ¿dónde podemos consultar sobre Japón y el límite máximo de residuos que ellos permiten, en el caso específico, en el cultivo del café? Ok, Japón como la Unión Europea y como los Estados Unidos tiene también su página de referencia. Yo ahorita no la tengo disponible, pero si apuntamos, Luis, con muchísimo gusto yo puedo mandar esa referencia, porque es interesante, ¿verdad? O sea, el mercado del café en el Japón es muy grande. En Corea también es interesante. Entonces, ellos tienen fijados sus límites o hay que revisar exactamente si para el café están usando la Unión Europea o están usando Estados Unidos o están usando algún otro dato de referencia, que es posible también, o algún indicador de Asia. Entonces, si me dejan, yo puedo apoyar en revisar esos valores. Tal vez me gustaría que me dijeran qué países son los que les interesan para buscar la referencia. Y si no, pues también podemos consultar con los expertos, por ejemplo, en Cámara de Industria, en AGEXPORT, alguna referencia más actualizada o algún dato que pueda servirles para encontrar estas referencias. Yo soy sincero, no he buscado para Japón específicamente los valores, pero sé que existe una guía que ellos utilizan. Entonces, con mucho gusto lo puedo buscar. Muchas gracias, Cristian, y con eso estamos terminando lo que son las consultas que se elaboraron de forma escrita. Ahora pues ya tienen los permisos activados para que puedan hacer alguna consulta por medio de su micrófono. Yo creo que Lilian ya está con nosotros. Lilian, bienvenida. Gracias por pues, adherirse a esta charla de capacitación tan importante. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los presentes en esta conferencia. Mil disculpas por no haber ingresado desde el principio. Le explicaba a Luis que no me fue posible. Pero aquí estoy y muchas gracias. Y tengo unas preguntas. Sí, y tengo sí. como 18 preguntas. No tengo 18 porque realmente no pude tomar la conferencia desde el inicio, pero sí me surgieron algunas, no sé si lo cubrieron en el inicio de la plática, pero lo que yo escucho en la experiencia específicamente de café, es que hay recomendaciones específicas de ciertos productos en cuanto específicamente fungicidas, ¿verdad? Porque uno está como que ya está para la cosecha y viene y le entra a la roya. Entonces, hay recomendaciones de los productos que algunos tienen cierto periodo de residualidad. O sea, hablan de 45 días, hablan de 30 días y previo a la cosecha, ¿verdad? Entonces, como les digo, no sé si este tema lo tocaron al inicio de la plática, pero como productoras de café, esto nos ayudaría bastante
si dentro de la investigación que Cristian vaya a hacer o vaya a proporcionarnos más adelante, pudieran tomar en cuenta específicamente eso. Más creo que es en el caso de los fungicidas, pero ustedes son los expertos y nos dirían, ¿verdad? Esa es la primera. En cuanto a otra pregunta y consulta, y según lo que Cristian estaba diciendo ahorita al final, ¿a qué países nosotros exportamos, verdad? Entonces sí, hay variedad de países. Asia es es un continente que ahorita está más interesado en el café de especialidad de Guatemala y pues es uno de los requisitos. También tenemos Europa, ¿verdad? ¿Qué son los requerimientos en Europa? Y Estados Unidos como tal. Realmente América del Sur no tenemos mucha exportación para allá porque Brasil es el productor mayor en ese aspecto, pero también no sé qué tanto en América Latina ellos también estén tan drásticos con este tipo de condiciones en cuanto a los límites de residualidad permitido en los alimentos, ¿verdad? Ujú. Eso es todo por el momento. Les agradezco mucho. Solo, perdón, Lilian, con respecto a la primera pregunta, específicamente la pregunta es... ¿Qué periodo de residualidad? O sea, ¿qué diferencia? Porque hay diferentes productos, ¿verdad? O sea, ¿qué periodo de residualidad es como el permitido o el que tenemos como margen los productores a bien poder disponer, ¿verdad? Decir, bueno, lo aplico 45 días antes de la cosecha, lo aplico 30 días antes de la cosecha. Yo sé que hay algunos que dependen del tipo de componentes que tengan, ¿verdad? Que son los ingredientes activos que muchas veces son los que se mantienen y que tardan en disolverse, ¿verdad? Pero bueno, ahí Ya, como le digo, no sé si estoy bien aclaro ahí la ok. pregunta. No, sí, Clarísimo. perdón que le haya pedido que me la repitiera, pero era que yo también quería entender bien cómo era la pregunta. Y es muy interesante porque, y lo puedo explicar otra vez. Resulta que cuando se aplica una molécula, un producto al cultivo, como lo se ve en esta gráfica. Bueno, si quiere mejor empiezo por aquí. No sé si usted vio estas gráficas, Lilian. No, Cristian, no No, la vi, ok. Bueno, honestamente no la vi, entonces, perdón. estas gráficas son muy interesantes porque lo que estamos tratando de ejemplificar con ellas son los datos de un estudio que se hizo para un cultivo con una molécula en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, está este lugar en México que se llama Casablanca, este San Clemente y este Temuco, cada uno con sus condiciones, con su clima, con densidad de cultivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ustedes conocen. Bueno, entonces, se hizo un control desde la aplicación hasta que transcurrió un gran tiempo y se monitoreó la concentración de esta molécula en los diferentes cultivos. Obviamente que estos son datos promedio, por eso es que están aquí estos diagramas de caja y bigotes, donde dicen pues que hay una variación en los datos, pero bueno, la curva promedio es, digamos, esta azul, en el caso de Casablanca, y entonces empieza la degradación. Conforme va pasando el tiempo, se va degradando y se va degradando la molécula hasta que llega a un momento donde digamos que se empieza a estabilizar la curva y aquí ya va un comportamiento asintótico porque la degradación ya es muy, muy baja con respecto a un tiempo muy largo que ha pasado. Si vemos la línea verde, pues hay una degradación más rápida, o sea, baja más rápido la concentración, ¿verdad? Pero no es tan dramática como la roja. La línea roja realmente se viene al suelo la curva muy rápido en comparación con la azul. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Que las condiciones de degradación en San Clemente son mucho mejores que las de Casablanca. Se degrada mucho más rápido la molécula. Entonces, para cada molécula que usted va a trabajar o cada producto que va a aplicar,
debería de haber un control, un estudio de estos. Obviamente usted no va a hacer esto, sino que esto lo hacen las casas que hacen todo el montón de estudios para hacer los registros. Pero entonces, conociendo su cultivo y sabiendo las condiciones en las cuales usted está, el técnico, la empresa que le está proporcionando los productos, la va a asesorar y le va a decir, mire, Lilian, usted debería aplicar en esta concentración el producto porque usted tiene tal enfermedad, la roya, la que sea, y entonces debe tener un periodo de carencia de tantos días, 40 días, 45 días. El periodo de carencia se mide desde que usted aplicó hasta que va a cosechar. Y ese periodo lo que garantiza es que cuando llegue a cortar su café, ya se ha degradado el producto a una concentración menor a la que usted tiene permitido exportar. Entonces, me voy a pasar a la gráfica de al lado, a la gráfica de mi derecha. En la gráfica lo que tengo es ya la curva limpia y estamos viendo el mismo comportamiento. Obviamente que esta es un modelo, ¿verdad? Y entonces está puesta la curva de degradación limpia y bien bonita, ¿verdad? Y entonces aparece los primeros días, pues no hay degradación porque se acaba de aplicar el compuesto y ni siquiera tal vez ha entrado en buen contacto con el suelo o con los microorganismos o con la planta o la humedad o lo que sea. Entonces empieza la degradación y a pasar el tiempo y va bajando la concentración y va bajando la concentración y baja y baja y baja y baja hasta que llega a este punto. Aquí tenemos una línea que representa el LMR, límite máximo de residuos. Quiere decir que si yo corto aquí, ya llegué a ese límite que me permite, por ejemplo, la Unión Europea. Si yo corto el café aquí, quiere decir que ya ese café ya no va a tener problemas a la hora de comercializarlo. Sin embargo, yo voy a seguir esperando, voy a dejar que pase un tiempo porque el café tal vez no ha llegado a la madurez o lo que sea. Y entonces voy a llegar hasta el tiempo de carencia y entonces voy a llegar a un nivel, esta línea que está aquí es la línea detectable, o sea que cuando yo voy a un laboratorio y llevo la muestra, abajo de esta línea, se me perdió el cursor, abajo de esta línea los equipos no lo van a detectar. No van a detectar la molécula, ya no es posible hacerlo porque la tecnología no lo permite. Y entonces, toda esta sección de aquí ya no es detectable, o sea, estoy, perdón, en un rango seguro ahí y ya no tengo problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo lograr con mi tiempo de carencia? Que la concentración baje a tal nivel que no sea detectable o que esté muy por debajo del límite máximo de residuos. Ahora, aclaré hace un rato que en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, están haciendo revisiones de un montón de moléculas precisamente ahorita, bajando este LMR y poniendo el límite detectable. O sea que lo que está pidiendo la Unión Europea es que no se detecte la molécula. Es más, en algunos casos que no se use la molécula. Ese es el caso de la Unión Europea. Entonces, nuestro trabajo, o sea, realmente el cuidado que tenemos que tener es que estemos abajo del límite máximo de residuos, o sea, de ese valor que se estableció y que es el reconocido, y estar pendientes de que no haya algún cambio, de que esto no sea más bajo o que no estén exigiendo esto o que no se use la molécula. Eso está pasando en algunos casos con el banano, pues bueno, ustedes lo saben, con el café, con algunos cultivos, y es serio porque no hay un sustituto. Pero el punto es ese, cada molécula tiene su tiempo de aplicación, de carencia, y va a depender mucho de las condiciones a las cuales se está haciendo esa aplicación. Y del cultivo, obviamente. No es lo mismo aplicarle, qué sé yo, una molécula a una gramínea que a un cafetal
o que a una cucurbitácea, para ponernos agrícolas y que Luis vea que yo también puedo todos esos términos, no es igual. ¿Por qué? Porque la cucurbitácea, pues, es una fruta grande, ¿verdad? Mientras que la caña de azúcar es una vara delgadita y el café, pues, es en sí el grano y encima, pues, hay que quitarle la cáscara, la pulpa, perdón, y remover el Sí, cascarito y toda la cuestión. Y entonces, es por eso que cambia la cosa. sí, muy bien, Cristian. Y justamente esa respuesta que acabas de dar va de la mano con la que te habían mencionado anteriormente del límite de detección versus el límite máximo de residuos. Y pues en el tema del café hay pues un producto que fue en su momento muy bueno para el control de broca, fue el endusulfán. Y el Ajá. endusulfán, fíjate que pues comenzó a ser prohibido en muchos países y llevando a todos los caficultores a adoptar otras técnicas para el control de broca, en este caso con biológicos o con algún tipo de control, ¿verdad? Entonces, sí va también justo de la mano con eso y respondiendo a la consulta de Lilian, que no necesariamente son a veces fungicidas, sino que también son insecticidas, ¿verdad? Entonces, Lilian creo que activó su micrófono. No, Solo, perdón, muchas solo, gracias. solo Ahí, perdón. diga. Sí, Lilian, dele. No, muchas gracias. Solo no quiero alargar mucho porque veo que en aras de tiempo yo entre tarde y también las dudas, pero solamente una cosa, según el modelo de Casablanca, San Clemente y Temuco, el mismo producto en el mismo tiempo tiene diferente comportamiento. Eso quiere decir que en las fincas también nosotros podemos tener lo mismo. El mismo producto en el mismo tiempo puede tener diferentes. Nos lleva a pensar y analizar cada vez más de que cada unidad productiva tiene sus particularidades y que lo mejor es sacar sus propias conclusiones y hacer su propio estudio. Muchas Es Totalmente. gracias. correctísimo, Ajá. correctísimo y clarísimo lo que usted acaba de decir. Es Es correcto. precisamente eso Ujú. y muy importante, y por eso es que se me abre la puerta pues para decirles a ustedes como asociación que también ustedes pueden hacer un banco de datos y llevar controles que ustedes mismas pueden compartir, ustedes mismos pueden compartir. Y es más, cuando hice la explicación de cómo se hacían los análisis, no solo se hace en una cosecha, sino que hay que tener varias. Y no solo en un año, sino que en diferentes años, precisamente para llevar el control, porque ustedes pueden decir, bueno, este año llovió tanto, la precipitación pluvial fue tanto, y el año pasado fue tanto, y eso va a afectar, sí va a afectar. Y este año la temperatura subió hasta 25 grados, el año pasado se mantuvo en 22, ¿eso va a afectar? Sí va a afectar. Y en las mismas condiciones, una finca al lado de la otra, resulta que los cafetales están, la densidad de cultivo es mayor en una que también va a afectar, por supuesto que va a afectar. Entonces, vale la pena llevar un control de los comportamientos, de cómo va pasando todo esto, la efectividad, y no solo para la aplicación de los plaguicidas y de los agroquímicos, sino que también de humedad, de rendimientos. Mencionaban el otro día que ustedes necesitan aumentar los rendimientos. Bueno, tal vez tienen diferentes datos de cómo están hechas las siembras, la densidad del cultivo, el distanciamiento, no social, ¿verdad? Sino que el distanciamiento entre planta y planta. No sé, hay mil cosas que hay que evaluar. Entonces, todo eso tiene que ver a la hora de evaluar precisamente estas curvas de degradación y por eso es que no es fácil hacer este estudio. Pero antes de continuar, solo quería hacer una aclaración y veo que yo entendí que estábamos hablando de dosis letal, no del límite detectable. Perdón a la persona que hizo la pregunta, pero el LMR y el límite detectable, la diferencia es que el LMR establece una concentración máxima permisible que se detecta con equipos. El límite detectable es la concentración a la cual si se va más abajo de ella, ya no lo detectan los equipos o la tecnología que se utiliza
para establecer concentraciones. Disculpas por eso, yo me fui por la dosis letal porque también está involucrada en este tema, pero perdón si me fui por ahí. Muchas gracias, Cristian. Si tuvieran alguna consulta, este es el momento para poderla desarrollar. De lo contrario, estaremos terminando con el tema que tuvimos esta noche sobre límites máximos de residuos. De igual forma, quedan siempre nuestros correos electrónicos, ya sea pues el de Cristian o el de mi persona, o que mejor que puedan consultar directamente con Lilian para que ella nos haga pues partícipes de algunas dudas que se pudieron haber generado durante esta charla de capacitación. Yo creo que nos despedimos, Cristian. No hay más consultas al respecto. Agradecemos a todos los que participaron en el desarrollo de sus dudas. Ok, no, a mí no me queda más que agradecer siempre por la paciencia y nos queda la tarea, Luis, de mandarles la información de los países asiáticos, porque es interesante. Y además no sé si comentaste, Luis, que se envió ya la información con respecto a bioestimulantes para que la puedan aprovechar y la puedan leer y en un futuro pues usarla a la hora de la presentación presencial que se va a hacer, ¿verdad? Así es que están esos documentos. Igual me comprometo yo a buscar esa información de Japón y tenerla lo más pronto posible para que ustedes tengan esa referencia. Y si quisieran más detalles sobre el tema, porque es un tema muy interesante, con mucho gusto. Yo me quedo muy satisfecho, muy contento de trabajar con ustedes. Así es que más que feliz de poder apoyar y servir. Y buenas noches. Muchas gracias, Cristian. En efecto, hoy fue compartida información que el ingeniero Rossi pues, tuvo su tiempo de buscar en cuanto a bioestimulantes y un poco de nutrición vegetal, que fueron temas bastante interesantes que tocamos la semana anterior. Dada ese interés de parte de Mujeres en Café, nos hemos dado la tarea de poder establecer conexión con los ponentes. Ellos estaban fuera de nuestro país. Sin embargo, están con toda la buena disponibilidad de poder trabajar para desarrollar estos temas de forma presencial. Solo estamos esperando a que ellos puedan acomodar sus agendas y pues de esta forma hacerles ya el aviso a todos ustedes por medio de Lilian y de Lorena para que estén enterados y que pues podamos contar con su participación. Así es que pues esto es todo por hoy. Lilian, muchas gracias por participar y a todas también de parte de la Asociación de Mujeres en Café, pues muy interesante la participación de cada una. No sé si quiere abordar algún tema o algo, Lilian. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias a Gremiagro por la participación del día de hoy. Interesantes los temas. Quiero compartir que los documentos fueron recibidos. Lorena estará haciéndolos llegar a los participantes de la reunión de bioestimulantes y, si es posible, a las asociadas activas también para que ellas puedan también poner y tener sus inquietudes para la reunión presencial. Quiero darle la bienvenida a doña Colombia de Dalton. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es su primera participación. Esperamos que pueda estar con nosotros el jueves y las próximas reuniones que vamos a tener la semana entrante. Entonces, no se las pierdan, verdaderamente son muy instructivas y de veras las experiencias que se pueden compartir como productoras de café, yo creo que vale la pena exponerlas. Así es que muchísimas gracias a todos. Gracias a Gremiagro, Luis y Cristian por su tiempo y a todos los participantes en la tarde de hoy. Estaremos compartiendo la información y esperamos vernos el jueves. Muchas gracias, Lilian, y bienvenida a doña Coloma de Dalton. Es un gusto poder contar con su presencia. Para el próximo jueves a las 4 de la tarde tendremos el tema aplicaciones efectivas de plaguicidas. Estaremos tocando la puerta con un conferencista invitado también para este tema. Deseándoles lo mejor en esta noche de parte de la gremial de proveedores de insumos agrícolas. Nos despedimos de ustedes deseándoles siempre lo mejor. Hasta pronto.